Durante décadas, Manuel Ojeda fue un rostro al que el público amaba temer. En la pantalla encarnó el poder, la crueldad y la autoridad, figuras como Porfirio Díaz y Emiliano Zapata, dejando una huella imborrable en el cine y las telenovelas mexicanas. Pero detrás de esos villanos imponentes y de los íconos históricos existía una historia humana mucho más frágil, marcada por batallas silenciosas que el público rara vez llegó a ver. En sus últimos meses, la enfermedad le fue arrebatando la fuerza, el apetito y, finalmente, la vida. Entonces, ¿quién fue Manuel Ojeda más allá de los papeles que lo hicieron legendario y qué ocurrió realmente en sus últimos días? Esta es la trágica vida y muerte de uno de los actores más respetados y a la vez más incomprendidos de México. Muy poco se sabe públicamente sobre la infancia de Manuel Ojeda, pero los fragmentos que han salido a la luz revelan una historia marcada por el trabajo duro, la complejidad y una responsabilidad asumida desde muy temprano. Sus padres se conocieron en una hacienda de la Sierra de Dolores, en el municipio de Comondú, Baja California Sur. La madre de Manuel provenía de una larga tradición de pescadores, tíos, primos y abuelos ligados al mar, mientras que su padre tenía raíces agrícolas. Fue la unión de dos mundos profundamente trabajadores. Tras conocerse, la pareja formó una familia y tuvo varios hijos, entre ellos Manuel y un hermano mayor que fallecería años después. El número exacto de hermanos no está del todo claro, pero lo cierto es que se trataba de una familia grande y compleja. Con el tiempo, el matrimonio comenzó a deteriorarse. El padre de Manuel era notoriamente infiel y tuvo hijos con múltiples mujeres, tanto antes como durante el matrimonio. Algunas versiones indican que pudo haber engendrado más de 20 hijos en total. Finalmente, la madre de Manuel decidió que ya no podía aceptar esa situación y optó por terminar la relación de manera pacífica. Manuel era todavía muy joven, alrededor de 10 años, cuando sus padres se separaron. A pesar de todo, su madre nunca fomentó el resentimiento hacia el padre. Le permitió ver a sus hijos y, de forma notable, les enseñó a reconocer a todos sus hermanos como familia, sin importar quién fuera su madre. Esa lección de unidad acompañó a Manuel durante toda su vida. Tras la separación, la situación económica se volvió difícil. Con el padre prácticamente ausente y dividido entre tantas obligaciones, el hogar pasó por carencias. Manuel y su hermano comenzaron a trabajar desde muy pequeños, sin abandonar la escuela. Las mañanas las pasaban estudiando, las tardes realizando cualquier trabajo que encontraran para ayudar a su madre a cubrir los gastos básicos. Fue una infancia exigente que obligó a Manuel a madurar antes de tiempo. En aquel entonces, Baja California Sur no contaba con una industria del entretenimiento. No había teatros, ni foros de cine, ni un camino claro hacia las artes. Aún así, Manuel Ojeda se sentía profundamente atraído por el cine y la narración de historias. Amaba las películas y todo lo relacionado con los medios, pero su madre era firme. Para ella, la supervivencia era lo primero. Le recordaba constantemente que debía concentrarse en la escuela y el trabajo, dejando poco espacio para distracciones o sueños que no pusieran comida de inmediato sobre la mesa. Los días de Manuel estaban llenos. Entre la escuela, el trabajo y las responsabilidades en casa, casi no tenía tiempo libre. Cuando lo tenía, solía pasarlo con sus hermanos menores o deambulando al aire libre. El mundo que lo rodeaba se convirtió en su patio de juegos. De un lado el mar, del otro las montañas y colinas. Crecer rodeado de naturaleza les permitió a los hermanos Ojeda encontrar felicidad en cosas simples, sin sentirse privados de nada. Sin embargo, Manuel era distinto. Incluso de niño cargaba con una inquietud silenciosa. Se preguntaba qué significaba ser artista, qué tipo de vida podía llevar alguien que aparecía en las películas. Mientras otros niños se conformaban con lo que tenían, Manuel intuía que su futuro estaba en otro lugar.
La ausencia de su padre dejó una huella profunda. A medida que su padre pasaba de una relación a otra, Manuel se sentía desprotegido y emocionalmente distante. Se volvió extremadamente tímido y retraído, prefiriendo la soledad a la compañía. Cuando los niños del vecindario iban a su casa para invitarlo a jugar, a menudo les daba unas cuantas monedas o incluso comida, solo para que lo dejaran en paz. A Manuel le encantaba estar solo, especialmente en la playa. De pie frente al mar se perdía en ensoñaciones sobre la fama, imaginándose a sí mismo en películas, apareciendo en revistas y construyendo una gran casa para su madre. Con trozos de madera arrastrados por el agua, piedras e incluso espinas de pescado que el mar dejaba en la orilla, construía pequeñas casas y autos en la arena. Con conchas marinas y cualquier objeto que encontraba en la playa, Manuel Ojeda creaba mundos enteros en su imaginación. Sin darse cuenta, ya era un niño profundamente creativo. Aquellas pequeñas construcciones no eran solo juegos, eran una forma de aliviar su intensa soledad y timidez. Aún así, a su manera silenciosa, era feliz. La realidad, sin embargo, se impuso pronto. Un día su madre le dijo con claridad que soñar no pagaba las cuentas. La familia necesitaba dinero y ella necesitaba que él se concentrara en la escuela y el trabajo. Manuel tomó sus palabras en serio y comenzó a buscar un empleo estable. Por su corta edad, muchos lugares lo rechazaron, hasta que alguien le habló de una vacante en el Palacio Municipal. Presentó su solicitud y fue contratado como mensajero. Para Manuel, aquello fue un gran paso. Por fin estaba ganando dinero. Poco después, lo ascendieron a cajero, asumiendo más responsabilidades. Sus días adoptaron un ritmo exigente: trabajo, escuela y breves momentos junto al mar. Sin embargo, cada nuevo encargo y cada calle desconocida despertaban su curiosidad. Quería explorar más allá de lo que conocía, descubrir qué existía fuera de los límites de su pueblo. Poco a poco, esa curiosidad se convirtió en certeza. Sabía lo que quería hacer. Un día, lleno de emoción, Manuel le dijo a su madre que ya había decidido su futuro. Ella esperaba algo práctico: pescador, agricultor, algún oficio. En cambio, él le dijo que quería ser actor de cine. La respuesta de ella lo destrozó. Le dijo que el cine era para gente rica y guapa de la capital, no para alguien como él. Le advirtió que perseguir la actuación solo lo llevaría a la pobreza y le insistió en que estudiara algo de verdad. Sus palabras hirieron profundamente su confianza, pero no borraron su sueño. Incluso siendo adolescente, Manuel se prometió en silencio que algún día, de alguna manera, llegaría al cine. Estaba solo en ese deseo. Nadie más en su familia lo compartía. Pero se aferró a él con terquedad. Poco tiempo después, mientras Manuel trabajaba, un camión con altavoces anunció la llegada de una compañía de teatro itinerante al pueblo. El corazón le dio un vuelco. Quería ir más que a nada. Cuando se lo dijo a su madre, ella descartó la idea, recordándole lo poco que ganaba. Manuel respondió que era su dinero y podía gastarlo como quisiera, pero al acercarse a la taquilla, la culpa lo detuvo. Se dio la vuelta, convencido de que ese dinero era mejor usarlo para las necesidades del hogar. El teatro permaneció varios días en el pueblo, y Manuel aún no había entrado. Su sueño seguía fuera de su alcance, pero estaba vivo, esperando el momento en que finalmente se atreviera a dar el paso. Un día, Manuel por fin venció el miedo y la culpa y decidió entrar al teatro. En el instante en que cruzó la puerta, todo cambió. El escenario era sencillo: una plataforma baja, unas cuantas luces, nada elaborado. Pero para él fue algo abrumador. Allí, de pie, sintió algo profundo y certero. Ese era su lugar. En ese momento, Manuel supo que el teatro era su mundo. Desde entonces, se volvió decidido. Comenzó a ahorrar dinero y, cada vez que podía escaparse, regresaba a ver la misma obra una y otra vez. La vio tantas veces que memorizó los diálogos,
los movimientos y hasta el ritmo de los actores. Pronto, los acomodadores, el elenco y los productores ya lo reconocían. Ya no era solo un espectador, formaba parte del lugar. Una noche, Manuel llegó temprano y notó que algo no estaba bien. La gente corría tras bambalinas, se oían gritos y el ambiente estaba cargado de tensión. Un actor se había enfermado y la compañía necesitaba con urgencia un reemplazo. Alguien señaló a Manuel, el muchacho callado que conocía la obra de memoria. El productor se le acercó y le preguntó si realmente sabía los parlamentos. Manuel admitió que sí, pero entró en pánico ante la idea de actuar. No tenía formación, ni experiencia, y le aterraba enfrentarse al público. Aún así, el director insistió. Le prometió ayudarlo si demostraba talento. Nervioso, pero decidido, Manuel aceptó. Aquella noche, sin ensayo alguno, pisó un escenario por primera vez en su vida. Cuando terminó la obra, el actor Ignacio del Río lo buscó. Elogió la actuación de Manuel, pero le dio un consejo sincero. No bastaba con querer ser actor, necesitaba preparación formal. Le recomendó estudiar en la Asociación Nacional de Actores, en la Ciudad de México, y le explicó que eso podía cambiarle la vida. Manuel no lo negó. Admitió que ese era su sueño, pero la realidad se interponía. No tenía dinero y además ayudaba a su madre económicamente. Por el momento, estudiar parecía imposible. Aún así, algo había cambiado dentro de él. En algún momento, Manuel tuvo un momento de claridad. Recordó a un antiguo compañero de su época como mensajero en el Ayuntamiento de Baja California Sur y decidió visitarlo. Aquel hombre trabajaba con becas educativas y Manuel se atrevió a intentarlo. Le explicó su sueño de estudiar actuación en la Ciudad de México y confesó que no tenía recursos. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata y alentadora. Su antiguo colega lo ayudó a solicitar una beca gubernamental y poco después, Manuel obtuvo una ayuda de 300 pesos mensuales, una cantidad que en ese entonces parecía una pequeña fortuna. Con ese apoyo asegurado, Manuel compró un boleto de autobús rumbo a la Ciudad de México. Tenía 18 años y ya podía tomar sus propias decisiones. Decirle a su madre que se iba fue doloroso. Sabía que ya no podría ayudarla económicamente, pero sentía que no tenía otra opción. Con una pequeña maleta cargada más de sueños que de pertenencias, emprendió el viaje. El trayecto estuvo lleno de dudas. En el autobús, Manuel se cuestionó todo. Dejar a su familia, perseguir la actuación, preguntarse si su madre siempre había tenido razón. Al llegar a la Ciudad de México se encontró ante una encrucijada. Podía dedicarse a la actuación en el Instituto Andrés Soler o elegir un camino más práctico. Al principio ganó la practicidad. Se inscribió en la universidad para estudiar contabilidad y luego cambió a Derecho, una carrera que toleraba mejor y que mantuvo por más tiempo. Al llegar al cuarto semestre de Derecho, Manuel se sintió con la confianza suficiente para retomar la actuación. Se inscribió en la Academia Andrés Soler, pero la experiencia lo decepcionó. La escuela era costosa, la enseñanza poco inspiradora y el ambiente se sentía elitista. Cuando le pidieron pagar la siguiente colegiatura, Manuel simplemente se marchó, convencido de que ese no era su lugar. Volvió a concentrarse en la carrera de Derecho, y fue ahí donde el destino intervino. Conoció a un compañero llamado Fernando Curiel, quien con los años se convertiría en un escritor reconocido. Cuando Fernando le contó que presentaría examen para ingresar al Instituto Nacional de Bellas Artes, invitó a Manuel a intentarlo también. Esta vez, Manuel dijo que sí sin dudarlo. Aprobó el examen de admisión por méritos propios y fue aceptado en la Escuela de Bellas Artes para estudiar actuación. Se encontró rodeado de una generación llena de talento, entre ellos futuras figuras como Delia Casanova y el formidable Sergio Jiménez. Por primera vez, Manuel sintió que realmente pertenecía a ese mundo. Poco a poco, a través de sus clases de actuación,
Manuel Ojeda comenzó a desprenderse de la timidez que lo había marcado desde la infancia. En apariencia, su vida iba mejorando, pero detrás de escena, la lucha continuaba. Compaginaba los estudios universitarios, la formación actoral, el pago de renta, comida, transporte y gastos diarios. Los 300 pesos de la beca, que antes parecían una bendición, ya no alcanzaban y el trabajo estable seguía sin aparecer. La frustración creció y finalmente, Manuel tomó una decisión dolorosa. Abandonó los estudios y regresó a Baja California Sur, convencido de que la Ciudad de México había sido un error. Pasó casi un año de regreso en casa, pero el deseo de actuar nunca lo abandonó. Inquieto e insatisfecho, volvió a la Ciudad de México para retomar su camino. Fue entonces cuando conoció a Alejandro Morán, un compañero que se convirtió en un gran amigo. Alejandro consiguió trabajo como doble de acción en una película dirigida por Alfonso Arau, pero al negarse a cortarse el cabello largo que llevaba, la producción necesitó un reemplazo. Alejandro propuso a Manuel. Sin audiciones ni demoras, Alfonso Arau lo contrató de inmediato. Fue la primera gran oportunidad de Manuel en el cine. A partir de ese momento, las oportunidades comenzaron a aparecer. Trabajó simultáneamente en cine y teatro, asumiendo papeles exigentes. Durante 4 años consecutivos, actuó junto a Irma Serrano en la obra Naná, en el teatro Fru Fru. El dinero era poco, pero era un avance. Gracias a ese entorno, conoció a figuras influyentes, entre ellas Emilia Grau, exesposa de Alfonso Arau, quien más tarde lo recomendó para un papel en el cine. Manuel interpretó a un personaje extraño llamado Livingstone, que llevaba una peluca, cargaba un rifle y caminaba de manera peculiar. Cuando vio el material terminado, Manuel quedó profundamente inconforme. Se sintió expuesto, mal representado y humillado. Furioso y desencantado, lo dejó todo una vez más y regresó a Baja California Sur. En esa ocasión, rechazó por completo el mundo de la actuación, incluso negándose a acudir a llamados de casting. Se puso a trabajar en un restaurante, lavando platos y cocinando, decidido a empezar de nuevo lejos de las cámaras y los sets. Entonces llegó una llamada de su representante, Claudia Becker. Ella insistía en que había una gran oportunidad esperándolo en la Ciudad de México. Manuel se negó una y otra vez. Finalmente, Claudia le compró un boleto de avión sin consultarle. A regañadientes, Manuel aceptó hacer la audición sin saber que se trataba de Canoa, 1975, dirigida por el temido y exigente Felipe Casals. Canoa se convertiría en una obra fundamental del cine mexicano. La actuación de Manuel marcó su verdadero debut artístico, y pronto Casals lo consideró uno de sus actores de confianza. De esa colaboración nació El Apando, una película cruda y poderosa sobre la represión y la vida en prisión, famosa por su intensidad y sus temas provocadores. En una de las escenas finales, Manuel lucha brutalmente junto a Salvador Sánchez contra los custodios del penal, una secuencia tan impactante que le valió una nominación al Ariel como mejor actor de reparto. Manuel Ojeda siguió trabajando sin descanso y pronto apareció en Las Poquianchis, otra cinta dirigida por Felipe Casals. Años después, esa película sería citada como inspiración para series contemporáneas que abordan crímenes similares, confirmando una vez más la atracción de Ojeda por historias intensas y socialmente comprometidas. En esa época, sin embargo, la mayoría del cine mexicano estaba dominado por las comedias de ficheras, un género que nunca terminó de convencerlo. Manuel aceptó algunos trabajos por necesidad, pero tomó la decisión consciente de equilibrarlos con proyectos que realmente lo retaran como actor. Participó en películas de gran prestigio como La Pasión, según Berenice, El Mar, Los renglones torcidos de Dios y El infierno de todos tan temido, papel que le valió otra nominación al Ariel. Su filmografía siguió creciendo con títulos como Viva Tepito, Salón México y La Ley de Herodes. Para entonces,
Ojeda ya era uno de los actores más reconocidos y respetados del cine mexicano. Su reputación incluso llegó a Hollywood. En 1981, participó en la película estadounidense The Emerald Forest, compartiendo créditos con figuras internacionales y recibiendo una sólida remuneración. Algunos años después, el equipo de producción de Michael Douglas encontró fotografías antiguas de Ojeda y lo eligió para Romancing the Stone, 1984. Douglas quedó tan impresionado con su trabajo que lo animó a mudarse a Estados Unidos y construir una carrera en Hollywood. Ojeda se negó. No quería alejarse de sus hijos ni quedar encasillado en papeles estereotipados. Prefirió quedarse en México, decidido a forjar una carrera basada en el talento, no en la imagen, el escándalo o la fama internacional. Fue una decisión arriesgada, pero la tomó sin dudar. A finales de los años 70, la televisión le ofreció estabilidad económica. Aunque las telenovelas no eran su prioridad artística, las aceptó como un trabajo digno. Su primer gran impulso llegó de manera inesperada cuando un actor abandonó el derecho de nacer. El productor Ernesto Alonso le ofreció el papel de Armando. Al principio Manuel se negó, pero tras unas pruebas exitosas, aceptó. Ese papel marcó un antes y un después. Ya no era solo un actor respetado de cine. Ahora también era una figura en ascenso en la televisión. A partir de ese momento, Manuel Ojeda se convirtió en uno de los actores de confianza del productor Ernesto Alonso. Su carrera en las telenovelas despegó rápidamente, y no se limitó a uno o dos proyectos. Participó en numerosas producciones y vivió una etapa larga y muy exitosa en la televisión. El trabajo nunca le faltó. De hecho, Manuel solía decir que siempre había sido afortunado en ese aspecto. En cuanto a su vida personal, sin embargo, trazó una línea muy clara. Manuel dejó en claro que no quería ser conocido por chismes, matrimonios, divorcios o escándalos amorosos. Quería que su nombre estuviera ligado únicamente a su trabajo como actor. Para él, estuviera soltero o casado, su vida privada no era asunto del público. Todo lo que no tuviera que ver con su carrera, lo mantuvo en segundo plano. Rara vez hablaba de su familia. Tuvo una hija, Rosa Elena, a quien mantuvo alejada del foco público durante muchos años. Más adelante en la vida, ambos se reencontraron e incluso llegaron a vivir juntos en la colonia Condesa de la Ciudad de México. En sus últimos días, ella estuvo a su lado, cuidándolo hasta el final. Manuel se sentía orgulloso de todo lo que había logrado. La mayor parte de su familia permaneció en Baja California Sur, donde construyeron sus propias vidas como personas trabajadoras y emprendedoras. Aunque Manuel en algún momento quiso apoyarlos económicamente, ellos se negaron, pidiéndole que se concentrara en su propio camino. El trabajo, al final, era algo que todos valoraban profundamente. Con el paso de los años, Manuel se tomó muy en serio su salud. Cuidaba su alimentación, hacía ejercicio y buscaba mantener una buena calidad de vida. Aún así, la edad trajo consigo dificultades. Los problemas en las rodillas comenzaron a limitar su movilidad y con la llegada de la pandemia en 2020 se vio obligado a dejar de trabajar. Quienes estaban cerca de él decían que no necesitaba el dinero, sino el trabajo en sí. Para Manuel, actuar era una forma de terapia. Durante ese periodo de inactividad, su salud se deterioró. El cansancio se volvió constante. Las tareas más simples lo agotaban y con el tiempo, los estudios médicos revelaron un daño severo en el hígado. Perdió el apetito y se fue debilitando cada vez más. El 11 de agosto de 2022, su representante, Gerardo Lucio, anunció el fallecimiento de Manuel Ojeda a los 81 años de edad. Contando desde Canoa, la película que él consideraba su verdadero debut, su carrera se extendió por 47 años. A lo largo de ese tiempo, participó en más de 300 películas, cerca de 50 telenovelas y un número incalculable de obras de teatro.
Recibió 8 nominaciones al Premio Ariel, un logro extraordinario dentro del cine mexicano. La vida de Manuel Ojeda es un poderoso recordatorio de que el talento, la disciplina y la perseverancia valen más que la belleza, la riqueza o la fama. Aquel niño al que le dijeron que nunca lo lograría, terminó convirtiéndose en uno de los actores más respetados y perdurables de México.